vamos a hablar de otro tipo de unidades también relativas, que son las que se llaman unidades relativas al viewport. Lo primero que tenemos que definir es qué es el viewport, ¿vale? Entonces, el viewport corresponde a la zona de visualización que nos deja el navegador para visualizar una página web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este editor CodePen, digamos, el viewport iría desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es toda esta zona que en este caso estamos viendo en blanco. En el navegador, pues evidentemente el viewport pues, es solamente la zona en la que se puede realmente dibujar la página web. Todo lo que es las pestañas, los menús del navegador, la barra de direcciones del navegador, todo eso no forma parte del viewport, ¿vale? Digamos que podríamos definirlo como la zona de visualización de una página web, ¿vale? Bueno, resulta que existen unas unidades que me permiten hacer referencia a la anchura o a la altura de ese viewport. Es decir, que podemos establecer el tamaño de algo en relación a el tamaño, a la anchura del viewport o a la altura del viewport, ¿vale? Entonces, para que veamos esas unidades de manera práctica, ahora vamos a hacer un ejercicio, pero antes quiero comentaros cuáles son esas unidades, ¿vale? La primera de ellas es VW, que viene de la palabra inglesa viewport width o anchura del viewport. Y mirad, un VW corresponde al 1% del ancho del viewport. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros ponemos 50 VW, nos estamos refiriendo al 50% de la anchura del viewport. Si nosotros ponemos 100 VW, nos estamos refiriendo al 100% de la anchura del viewport. La gracia que tiene esto es que debemos tener en cuenta que la anchura del viewport puede variar simplemente pues porque la ventana sea más pequeña o porque simplemente se achique la ventana en la que se está visualizando nuestra página web. De ahí que digamos que esta unidad VW pues, es una unidad relativa, ¿vale? En este caso relativa a la anchura del viewport. Hay otra unidad que se llama VH, que la tenemos aquí, significa viewport height, es decir, la altura del viewport. Y funciona de la misma manera. Un VH es un 1% de la altura del viewport. Y la realidad es que esta unidad VH se utiliza normalmente más que la anchura. Y ahora dentro de un momentito, en un ejemplo, veremos el porqué. Bien, vamos a hacer un ejemplo, entonces, en el que tenemos, como veis, un div y otra etiqueta que no hemos visto por ahora tampoco, que se llama section, pero haceros a la idea de que por ahora es como si fuera un div y que dentro cada uno de ellos pues tienen un P, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que veáis es que si yo cojo y al div le doy un background color. Background color es una propiedad para establecer el color de fondo y le voy a dar, por ejemplo, un color red. Y ahora cojo al section y le damos también un background color. En este caso, blue. Voy a coger aquí y le voy a dar el color a white para que el color del texto sea blanco y aquí exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces fijaros cómo el color del texto se está heredando en los P y por eso se ven blancos. ¿Ok? Y lo más curioso que tenemos aquí es que la altura de esta página 1 y de esta página 2, fijaros que es la estrictamente necesaria para mostrar el contenido
de esa etiqueta. Entonces, fijaros, en este caso, como el contenido de etiqueta div es solamente el P y el contenido de P es página 1, pues solo se coge de altura la necesaria, la estrictamente necesaria para pintar ese elemento. Si nosotros, por ejemplo, cogiéramos los P y le dijéramos que la altura, perdón, que el tamaño de letra, yo qué sé, es por ejemplo 2 rem, fijaros que aquí 2 rem haría referencia a 32 píxeles, puesto que como no estamos diciendo nada, el tamaño base es 16 píxeles y ese es el tamaño del HTML, digamos, del elemento raíz, ¿vale? Entonces, fijaros cómo necesitamos más espacio para pintar página 1, pues la altura se coge así, ¿vale? Después, otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que aquí, como veis, estamos teniendo, digamos, una especie de márgenes por alguna parte, ¿vale? Entonces, para que, digamos, resetear ese comportamiento, y es porque realmente los P, incluso el body, puede que tengan algún tipo de margen o de relleno o de padding, lo que vamos a hacer es, vamos a especificar, aunque esto no lo sabemos todavía, vamos a decir que todas las etiquetas, que eso es lo que significa este selector asterisco, que todas las etiquetas tengan un margen de 0. La propiedad margin es como decimos el margen. Y como veis, ya se ha quedado más o menos como queríamos, que es que no hay márgenes por ninguna parte. Está la caja del div, digamos, la etiqueta div, y después tendremos la etiqueta section debajo, ¿vale? La etiqueta section también es una etiqueta de bloque. Y dentro del div tenemos página 1 y dentro de la section tenemos este P página 2. Bien, sin embargo, hay algunas veces donde en muchas páginas web nosotros queremos que, digamos, conseguir ese efecto en el que todo el contenido corresponda a toda la altura del viewport. Es decir, queremos que la página 1 vaya desde aquí arriba hasta aquí y ya después comience la página 2. De manera que si el usuario hace scroll, es como si estuviera, digamos, pasando de página, ¿vale? Entonces, para conseguir eso, lo que vamos a hacer es que, mirad, vamos a cambiar la altura de los div. Bien, entonces un primer acercamiento del div y de section, ¿vale? Un primer acercamiento sería coger aquí y mediante la propiedad height, que es la propiedad con la que establecemos la altura, pues nosotros podríamos decir, por ejemplo, pues dale 300 píxeles. Como veis, la caja roja, que es la del div, se hace más alta. Pero es que en el section yo también podría decir, oye, a height dale también 300 píxeles. 300 píxeles. Y entonces fijaros que ocupa esa altura. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos cuánto es esta altura. Yo quiero que llegue hasta aquí, ¿vale? Entonces alguien podría decir, bueno, pues yo lo voy calculando a ojo y digo, bueno, pues son 400 o son 500. Pero la realidad es que eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que sea siempre la altura de la ventana. ¿Y qué ocurre si a mí me reduce la ventana? Pues que esa altura va a ser menor. Luego no la puedo hacer a ojo, no puedo calcularlo, porque si lo estuviera calculando a ojo lo estaría calculando para ese caso concreto, para esa altura de viewport concreto, y la ventana me la pueden achicar. Entonces hay una alternativa mejor, que es utilizar precisamente esa unidad VH que acabamos de ver. Entonces yo puedo coger aquí y decir que en vez de 300 píxeles voy a poner toda la altura. Entonces, toda la altura del viewport. Entonces, acordaros de que habíamos dicho que un VH corresponde a un 1% de la altura del viewport. Si yo quiero es toda la altura del viewport, ¿qué valor tengo que proporcionar? Pues tendré que proporcionar 100 VH. Entonces, fijaros que ahora, ¿veis? El div de la página 1 ocupa justamente hacia abajo. Y si yo hago scroll, veis que empieza a aparecer lo azul, ¿vale? Etiqueta section azul. Bien, pero no llega hasta el fin, o sea, llega hasta el final, pero no ocupa todo el alto del viewport, como estáis viendo. ¿Por qué? Hombre, porque le hemos puesto 300 píxeles.
¿Cómo podemos solucionarlo? Pues muy sencillo, a este section también le podemos dar 100 VH. Entonces fijaros qué curioso que si yo me voy aquí arriba, digamos que tenemos toda la altura y el azul también tiene toda la altura. Veis que estoy intentando hacer scroll y ya no puedo más, ¿vale? Bien, para que veáis que de verdad se adapta, lo que voy a hacer es que voy a salir de la pantalla completa, ¿vale? En el navegador. Entonces fijaros que ahora ya estamos en la ventana del navegador, ¿ok? Y fijaros que ahora ya el viewport, en el caso del CodeUPen, sería esta zona de aquí, que es más pequeña. Y ahora fijaros que sigue cumpliéndose lo mismo, que es que si yo ahora, ¿veis? Hago scroll, lo azul sigue ocupando, digamos, toda la altura del viewport y lo rojo también. Pero lo curioso es que si yo achico la ventana, voy a achicar la ventana, ¿vale? Fijaros que también se sigue cumpliendo, ¿veis? Se ha modificado y la altura siempre corresponde a la altura del viewport, ¿vale? Bueno, voy a volver a la pantalla completa porque quiero explicaros también que aparte de esa unidad VH que se utiliza mucho para este efecto, ¿vale? Ahí tenemos la unidad W, ¿vale? Que es lo mismo pero para la anchura. Entonces, lo que vamos a hacer es, mirad, voy a coger el P y le voy a poner un background color para que lo veamos. Por ejemplo, green. Fijaros que por defecto el P, al ser un elemento de bloque, ocupa todo el ancho que puede dentro de su padre, que en este caso, pues hasta ahí. Fijaros que la altura del P realmente no es la que tiene el div, porque yo no lo he modificado, ¿vale? Con lo cual solo va a tener la altura que necesita. Pero lo que quería contaros es que, mirad, yo voy a poner aquí que la anchura sea del 50%. Entonces, como veis, solamente llega hasta la mitad, ¿vale? Ahora, si yo cojo al div y le digo que la anchura es del 50%, mirad lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el rojo solamente llega hasta la mitad, 50%, y el verde solo llega hasta la mitad de su padre. Entonces, mirad, lo que quiero que entendáis es que no es lo mismo 50% que 50 VW. ¿Por qué? Porque si yo ahora digo, mirad, que este P, este 50% es el 50% de la anchura del padre. ¿Ok? Mientras que si yo digo VW, fijaros que ahora el verde llega justamente hasta el final. ¿Por qué? Porque este 50 VW es el 50% de la anchura del viewport. ¿Y la anchura del viewport cuál es? Pues la distancia que va desde aquí hasta aquí. Esto se ve bastante mejor si en vez de utilizar para la anchura del div, en vez de utilizar un 50%, fijaros, le ponemos, por ejemplo, un 25%. Entonces, en ese caso, curiosamente, el P ocupa más anchura de lo que tiene el padre. Entonces, si lo vemos aquí, voy a hacerlo también en el section para que lo veamos. Voy a copiarlo. El section le voy a poner el width a el 25%. Y entonces fijaros que aquí ocurre una cosa muy curiosa. Y es que, como veis, igual que pasaba arriba, el P se está saliendo de su padre en el sentido que ocupe más ancho. El motivo es porque este es el 50% del viewport, ¿vale? De la anchura del viewport. Mientras que si yo en el P utilizo, en vez de la anchura del viewport, utilizo el porcentaje, entonces es el 50% de la anchura del padre, con lo cual está cogiendo la mitad, digamos, de lo que tiene el padre. Y aquí igual la mitad de lo que tiene el padre. Entonces, hay que distinguir clarísimamente
entre 50%, digamos, entre la unidad porcentaje y la unidad W, ¿vale? Porque mientras que el porcentaje siempre es respecto a ese tamaño, a esa propiedad en el padre, el VW siempre es respecto a la anchura del viewport, sea la que sea. Si yo aquí veis que achico, ¿veis? O agrando, sigue siendo el 50% del padre. Pero si yo aquí le digo VW, mirad, esa cantidad siempre depende, ¿lo veis? Del tamaño de la anchura del viewport. Si yo tengo menos anchura de viewport, pues va a ser más pequeño, y si tengo más, pues va a ser más. ¿Ok? ¿Por qué la unidad VW se utiliza menos que la unidad VH? Hombre, pues porque es muy habitual que nosotros queramos establecer la anchura de nuestros elementos hijos en relación a la anchura del padre, ¿vale? Y no a la anchura del viewport, precisamente para que no ocurra, como hemos visto aquí, que es que podamos tener un hijo que sea más grande que el propio padre, ¿vale? Sin embargo, la unidad VH, que es la altura, que es relativa a la altura del viewport, sí que se utiliza para el efecto que hemos descrito anteriormente y que se ve aquí, y es que la altura de un elemento pues sea, digamos, toda la altura de pantalla, y entonces consigamos este efecto, digamos, de páginas, digamos, una página y una segunda página.